Había dicho que esas 7 frases, esas 7 expresiones representan un testamento condensado. Ahí está toda la teología de Jesús. Y en esta cuarta expresión, que es originalmente expresada en arameo, porque es el idioma de la infancia de Jesús, como de la manera que él comenzó. Más que una expresión, era una oración. Les había mencionado en otros videos anteriores que Jesucristo, de esas 7 frases, 3 de ellas fueron una oración o fueron directamente dirigidas al Padre. Y esta expresión, esta frase, es la segunda oración que Jesús expresa desde el Calvario. O sea, en otras palabras, el Señor Jesús oró en ese momento dado en su soledad. Y lo voy a explicar un momentito ahora, pero voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué yo digo en su soledad? Porque desde esa cruz fue su púlpito universal y mundial. O sea, desde esa cruz, esas 7 palabras poderosas que hoy en día todavía se hablan, iban a llegar hasta los confines de la tierra. En esa cruz que representaba su púlpito, su stage, su tarima. Más allá de eso, lo crean o no, en las condiciones que él estaba y en la situación que él estaba, esa cruz representó ese lugar santísimo donde entra el sacerdote solamente. Y él fue el único que pudo subirse a ese púlpito a predicar en unas horas 7 sermones. Esas 7 expresiones eran como si fuesen 7 sermones completos. Fueron tan profundas y tan poderosas que por eso yo entiendo que cada pastor, líder, predicador, cuando quieran enseñar estas palabras, deben de tomarse el tiempo para explicar profundamente lo que significan. Y desde esa cruz, él predicó sin audiencia física delante de él, o bien pequeña, y a la misma vez con una audiencia multitudinaria. En ese momento Jesús estaba en la cruz solamente con María y con Juan. Tenía solamente 2. A distancia habían unos pocos más. Estaba Salomé, María Magdalena y otros más. Pero estaban como a distancia. Algo parecido como en las iglesias. No sé si los pastores que me escuchan y me ven le pasa lo mismo que me pasa a mí. Usted entra al templo y usted siempre va a ver las sillas del frente vacías. La gente siempre se sienta atrás. Yo me acuerdo que mi papá, yo me reía con mi papá, porque mi papá, había un hermano en la iglesia que siempre se sentaba atrás. Y yo recuerdo que un día mi papá entró al templo y lo agarró por aquí. Y nunca se me olvida esa vez que lo agarró por aquí y le dijo: mira, siéntate más al frente porque el Señor no muerde. Porque se sentaba atrás. Todo el mundo se sienta atrás. En el primer templo que yo empecé aquí en Houston, que ese templo ya no existe porque la iglesia lo vendió y lo demolieron, porque la iglesia era de los hermanos anglos. Ese templo era largo y la iglesia mía en aquel entonces eran unos 70 hermanos tal vez, y el templo hacía sobre 150 personas o un poquito más, y todo el mundo se amontonaba a la parte de atrás y todavía las primeras 5 filas del templo del lado a lado completamente vacías, al punto que yo tenía que ponerles hasta sogas a las primeras filas para ir quitándolas según se fuese llenando desde adelante hacia atrás, porque todo el mundo se sentaba atrás y nadie se sentaba al frente. Lo mismito, eso mismo experimentó Jesús en la cruz, en su púlpito. Solamente tenía 2 personas, a María y a Juan. Los demás estaban pero lejos por allá, lejísimos.
retirados. Y algunos ni se aparecieron, que eso yo lo había mencionado antes. Y desde ese púlpito, él expresó esas 7 frases. De las 7, 3 eran una oración. Y la segunda oración, que la hizo en arameo, en su idioma original o de infancia: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras eran una introducción, o las oró, del Salmo capítulo 22, versículo 1. Que por cierto, este salmo, el 22, el Salmo 22, era un salmo mesiánico en su contenido. Esta palabra oración, Jesús la cita de ese salmo. ¿Sabe? El salmo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Sabes cuántas veces yo le he dicho a los hermanos de mi iglesia y a muchos que yo les puedo predicar y enseñar? Si usted no sabe de qué orar, en lo que aprende a desarrollar el hábito de oración y de cómo expresarse en las oraciones, ore los salmos. Por lo menos ore los salmos. Cuando no tenga más que decir, ore las escrituras, recítelas, récelas, menciónelas. Y Jesucristo, aunque esto fue un caso particular, había una razón poderosa para ello, expresó y oró esta palabra que la vemos en el Salmo capítulo 22, versículo 1. Y Jesús lo hizo en un momento de soledad. O sea, que Jesús pudo experimentar la terrible experiencia que los humanos puedan experimentar, y una de ellas se llama la soledad. Estaba completamente solo, pero más allá de sentirse humanamente solo, oiga bien lo que voy a decir porque esto es poderoso, más allá de sentirse humanamente solo, la soledad de Cristo fue un desamparo espiritual y filial. Su sufrimiento fue sin la ayuda de su naturaleza divina o la intervención de su Padre Celestial. Recuerden que Jesús en su naturaleza era 100% hombre y 100% Dios. Y en ese momento en la cruz, cuando expresó esa frase, Cristo se sintió desamparado espiritualmente y filialmente. O sea, que fue un sufrimiento sin su naturaleza divina ni la intervención de su Padre. O sea, que literalmente su Padre lo dejó solo. Entonces la pregunta aquí es ¿por qué? La pregunta aquí es ¿por qué? ¿Por qué? Esa frase de por qué me recuerda a los niños como Ismaelito. ¿Verdad que los niños cuando llegan a cierta edad a todos le dicen por qué? Usted le dice algo ¿y por qué? Y llega un momento dado que los padres se enojan. No preguntes tanto por qué, haz lo que te digo porque yo soy tu papá y se acabó. Porque ellos preguntan todo ¿y por qué? Dame un amén, Ismael. No lo quiere decir hoy. ¿Por qué? La pregunta es aquí, ¿por qué su padre lo dejó solo? Y esto es precisamente lo que yo quiero analizar a la luz de la Escritura con ustedes. Ustedes saben que la cruz es un signo formado ¿de qué? De dos maderos. Dos maderos que se cruzan. Dos maderos que se cruzan. Pero la cruz también, como titulé mi enseñanza esta mañana, la cruz también se podía dibujar en forma de signo de interrogación. Que también, y el signo de interrogación tiene esa curvatura y un punto en la parte de abajo o en la parte de arriba en el caso de cuando es en español. La cruz
esos dos maderos cruzados, también lo podemos ver a manera de signo de interrogación. Cristo está literalmente clavado en un porqué. Cristo estaba literalmente clavado en un porqué. Y yo le voy a decir por qué. Él lo sabía. Él es Dios. Y aún ahí, aún en ese momento, con su naturaleza divina y con su naturaleza humana, consciente de lo que estaba haciendo. Y ya el proceso de sufrimiento lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Ese porqué estaba ahí. Y ese porqué resurgió desde el momento que él se sintió filialmente solo, espiritualmente solo. Ahí es que surge el porqué. Y se sintió clavado en un porqué. ¿Por qué nuestro Dios le dio la espalda? Yo diría. Bueno, no diría. Así fue que pasó. Les voy a dar una corta explicación. Porque para poder entender bien esta palabra, tenemos que mencionar la santidad de Dios. ¿Está bien? La Biblia, cada vez que habla de Dios, lo menciona como un Dios santo. Y en dos ocasiones, la Biblia hace referencia a Dios como el 3 veces santo. Usted va a ver esta frase en el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 6, versículo 3, ahí usted ve esta frase: santo, santo, santo. Luego en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, en el Nuevo Testamento, usted también va a ver esta expresión: Dios es 3 veces santo, 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 santo. La santidad de Dios precisamente es lo que nos separa a Él de nosotros. Su santidad. Porque Dios es santo. Dios es santo en esencia. Todo lo que tiene que ver con el Altísimo, el Creador, el gran yo soy, es santo. ¿Recuerdan en el monte Horeb, donde estaba la salsa ardiendo que no se consumía? Allí estaba expresada la santidad de Dios. No se consumía la salsa. Y cuando Moisés vio esa gran luz que se apareció, él tuvo que cubrirse, porque su santidad era tan poderosa. No existe una palabra que pueda describir la grandeza, lo maravilloso, lo excelso, lo grande de la santidad de Dios. Y Moisés tuvo que cubrirse, porque la santidad de Dios es tan poderosa que no existe una palabra que describa. Porque si usted dice la santidad de Dios es poderosa, la santidad de Dios es más poderosa del concepto que usted va a tener de eso, de poder poderoso. Si usted dice la santidad de Dios es maravillosa, la santidad de Dios es más maravillosa del concepto que usted va a tener de lo que sea maravilloso en la tierra. Si usted dice la santidad de Dios es linda, la santidad de Dios es más linda del concepto de lindura que usted pueda tener. No hay una palabra que describa la santidad de Dios. La Biblia lo llama el 3 veces santo. Y su santidad es precisamente lo que separa el hombre de él. Y alguien tenía que reconciliar al hombre con Dios. Alguien tenía que volver a establecer esa relación con Dios, esa comunicación con Dios, entre el hombre y Dios. Alguien lo tenía que hacer. Y lo tenía que hacer alguien que fuese santo y que fuese justo. Y Jesús es el santo y justo. Hechos capítulo 3 versículo 14, cuya muerte en la cruz nos permite confiadamente
ante el trono de nuestro Dios tener comunicación. Porque ahora el Padre nos ve a través de Cristo, aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador. Por eso es que tenemos directo acceso al cielo en oración y en búsqueda. El Padre sí ya nos ve, pero nos ve ¿cómo? Nos ve a través de Jesucristo. Haga de cuenta que cuando la mirada del Padre se fija en mí, su mirada atraviesa el cuerpo del Señor Jesucristo. De frente a mí tengo a Jesús. Y cuando el Padre mira a Germán, cuando el Padre mira a Ever, cuando el Padre mira a Ismaelito, cuando el Padre mira al camarógrafo, a Darío, a Miguel Morales, a Gelito, a Xavier, a Melvin, a Diana, a mi hermana, a mis hermanos de la iglesia, cuando el Padre nos ve a través de Jesucristo, y por eso es que Él ve en nosotros santidad. Él ve en nosotros santidad porque Él está viendo la santidad que gracias a Jesucristo nosotros tenemos imputada. ¿Ustedes ven? Alabado sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Ahora, cuando llegó la hora novena, hágase cuenta que son las 3 de la tarde. La hora que yo doy mis servicios aquí en Houston. En ese momento, fue que le cayeron encima en sus espaldas todos los pecados de la humanidad. Yo recuerdo una vez que yo estaba en casa de Evelyn y allí estaba Ismaelito, y yo siempre lo estoy molestando. Ismael se queja y se llora y se molesta y va y se queja con la mamá, pues porque el pastor lo está molestando. Y la mamá regaña al chamaco y le dice: deja al pastor tranquilo o algo así. Y un día Evel sale y dice: pero el malo es él. El que lo molesta es él. No es el niño, es él. El pastor es el que lo cuca. Lo que quiero traer con esto es que yo recuerdo que un día particular estaba en casa de Evelyn y yo estaba molestando a Ismaelito, y había, no sé si una sábana o una toalla, y yo se lo estaba tirando encima a él, y él se lo quitaba y yo volví y se lo tiraba encima, y volví y se lo tiraba encima, y en una ya él casi no se podía quitar la toalla o el paño, lo que fuese, y como que ya iba a empezar a llorar porque ya no podía estar cubierto bajo esa toalla o sábana que yo no se la dejaba de tirar encima. Y ya cuando vi que estaba demasiado muy incómodo, pues ya se la quité, ya no lo voy a seguir molestando de esa manera. ¿Por qué traigo ese ejemplo? Porque algo así le pasó al Señor Jesús. En la hora novena, Darío, en la hora novena, Evel, a Jesús a esa hora le cayeron todos los pecados de la humanidad encima. Todos. Los de antes de él morir en la cruz, los de durante el proceso que él esté en la cruz, y los pecados después de la cruz, entiéndase los de ahora. O sea que Jesús divide la historia. Por eso es que la historia se divide en before Christ and after Christ. Jesus is dividing the story. He is the timeline. O sea, Jesús divide la historia, y ahora se habla antes de Cristo y después de Cristo. Ahí en esa cruz, en la hora novena, Él recibió todos los pecados. ¿Cuáles pecados? Los pecados desde Adán hasta la cruz. Los pecados mientras Él está ahí colgando en esa cruz en forma de signo de interrogación de por qué. Y los pecados que iban a ser cometidos después de la cruz. Todo le cayó encima a la misma vez. Todo le cayó encima a la misma vez. Y fue tanto el pecado que Él llevó en sus hombros. Fue tanto el pecado que Él llevó en sus hombros, que el Padre, como es santo, tuvo que tornar su mirada y decir:
y tornar su mirada. Y Cristo en ese momento sintió el about face. El about face que hizo el Padre. Porque sus ojos santos no pueden ver pecado. Y cuando todo ese pecado cayó en Jesucristo, Él miró, tornó su mirada. Y Cristo pudo experimentar ese momento cuando la mirada del Padre se dio vuelta y lo dejó de mirar por todo el pecado que él iba cargando. ¿Qué pecado? Todos los pecados. Todos los pecados. Los pecados que actualmente tú que me ves y me escuchas estás cometiendo, Él los llevó en la cruz. Todos. Fue tanto el pecado que el Padre tuvo que tornar la mirada. Y por eso es que Él expresa: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso primera de Pedro 1:16. Voy a volver a repetir eso. Por eso es que en primera de Pedro 1:16 el Señor nos llama a ser santos, porque Él es santo. Una de las cosas que me gusta de la denominación Alianza Cristiana Misionera de la que yo soy pastor es que una de las doctrinas que más se resaltan en la enseñanza de nuestra denominación es la santidad. Predicamos el evangelio cuádruple: Cristo salva, Cristo sana, Cristo viene otra vez. Pero enfatizamos mucho en Cristo santifica, porque Jesús nos llama a santidad, porque Él es santo. Esa es la razón, iglesia, por la cual predicamos santificación, entrega y consagración. Porque si el Padre le miró, tornó su mirada al Hijo por tanto pecado que había en Él, porque ahí fue que llevó nuestros pecados. Nosotros a través de Jesucristo, los que hemos aceptado a Cristo como Salvador, Él nos ha perdonado, Él nos ha redimido, y por eso es que tenemos acceso al Padre, porque el Padre nos ve a través de Jesús y Él ha imputado su santidad en nosotros. Y de aquí en adelante nosotros como creyentes, aun cuando ya hemos sido declarados santos, seguimos caminando en santificación. Pero por eso es importante, cuando uno está en Cristo y uno es creyente, leer la Biblia, orar, meditar en su palabra y cumplir con todas las disciplinas espirituales para uno crecer en santificación. Porque hemos sido declarados santos, pero usted tiene que ir creciendo en santificación. Aun cuando de antemano te imputaron su santidad, usted tiene que ir creciendo en santificación de día en día, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Que eso va a ocurrir en su momento. Él nos va a glorificar, Él nos va a perfeccionar. Pero mientras estemos en esta naturaleza pecaminosa, existe. Por eso es que Él nos dejó su palabra, la revelación suya, para que nosotros la leamos, la apliquemos a nuestra vida y caminemos en santificación. Por eso es que la santificación es tan importante en el creyente, porque lo podemos ver ahí en la cruz del Calvario. Cuando Él recibió todos los pecados, Él tornó su mirada de su Hijo y Él sintió la soledad filial y espiritual. El mismo principio actualmente puede ser aplicado a nosotros. Si nosotros no caminamos en la santificación que Dios demanda, Él va a tornar su mirada, porque Él es 3 veces santo. Concluyo. Hay algo más aquí en esta conclusión. Hay algo más.
Jesús oró en su soledad. En ese momento que el Padre tornó su mirada. Pero ¿sabe por qué él también? Hay algo más. ¿Sabe por qué también lo hizo? Porque Jesús nos está enseñando a nosotros. Oye lo que te voy a decir y métete esto en los sesos. Open your brain, Darío, and receive this word. And let it go all the way to your heart. Jesús nos enseñó a orar en su soledad. Nos enseñó a orar por nuestros propios calvarios. Son muchos los que me ven y me escuchan que están pasando por un momento de calvario en su vida. ¿Cómo se llama tu calvario? ¿Cómo se llama tu cruz? ¿Cómo se llama tu situación? I don't know. Pero cuando yo le pongo la palabra calvario, es porque es algo demasiado de muy pesado. Es muy pesado. Yo no estoy hablando de un pisotón. Yo no estoy hablando de que me tropecé con la puerta como me pasa a mí de cada rato. Ayer el camarógrafo dejó las luces montadas en mi oficina ahí. Y como yo no me acordaba que esas estanes estaban ahí, y yo camino aquí en oscuridad, pues estoy acostumbrado. Ayer me tropecé unas cuantas veces. Y me dolió. 3 veces me tropecé con este montón de luces que me hacen sudar. Pero ese no es el calvario. Eso fue un golpe temporal. Me dolió y ya, y pasó y se acabó. Cuando yo hablo de calvario, estoy hablando de esa situación, de esa cruz a cuesta que tú llevas. Una de ellas se llama tu pecado, porque no te has reconciliado con el Señor. Y a los creyentes, lavados por la sangre de Cristo, todavía cargamos con unos cuantos calvarios fuertes, que se pueden llamar enfermedad, que se pueden llamar problemas económicos, que se pueden llamar problemas de familia, que se pueden llamar problemas con tu esposo, tu esposa, tus hijos. Calvarios. Calvarios que te roban la paz, te roban el gozo, te quieren robar la tranquilidad que Dios quiere que tú tengas. ¿Tú sabes cómo tú vas a sentir el gozo y la paz de Dios y la fortaleza del Señor? Cuando tú aprendas a orar en soledad con tus propios calvarios. Yo puedo orar por ti y yo siempre oro por mi gente, pero tú tienes que aprender tú mismo a orar en tu soledad con tus calvarios. Las oraciones del pastor, qué bueno, estoy intercediendo al Padre por ti, le estoy pidiendo a Dios que bendiga a mi hermano y bendiga a mi hermana y los ayude. Pero tú en tu soledad y con tu cruz a cuesta, como Cristo ahí en esa cruz, que yo le llamo signo de interrogación, porque ahí está el por qué. ¿Por qué me desamparaste? Ese signo de interrogación, esa cruz en forma de signo de interrogación, ese por qué. Por todo el pecado que recibió de la humanidad. El Padre tornó su mirada y Jesús sintió el abandono en su propia carne. ¿Y sabes qué? Eso es lo mismo que te pasa a ti. Aparte de tu calvario y aparte de todas las situaciones que tú puedas tener, tu mayor problema se llama el pecado. Por eso muchas veces usted siente solo. Y tú sientes, aun cuando Él está ahí, tú sientes en tu corazón, en tu vida y en tu alma que estás solo. Y sientes que nadie está ahí para apoyarte, darte la mano. A veces te sientes que ni las oraciones que hacen por ti llegan. Es que tú tienes un problema.
se llama pecado. Si tú no le pides perdón a Dios, si tú no depositas todo en las manos del Señor para que sea redimido, te vas a sentir siempre espiritualmente desamparado. Pero haz como Cristo hoy. Emula esa oración. Atrévete a decir: Elí, Elí, en arameo: Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Y ahora tú sabes y medita. Y dile: Dios mío, esta vez no le digas por qué me he desamparado. Esta vez dile: Dios mío, aquí yo estoy para entregarte mi vida, mi corazón, pedirte perdón para que tú me redimas. En el nombre de Jesús. Así que ora conmigo en esta tarde. Pídele perdón a Dios. Hoy día de resurrección, dile: Jesús, gracias por cuanto tú resucitaste. Yo tengo vida. Y si usted no le ha dado el corazón al Señor y te sientes desamparado, ya te dije, por eso es que te sientes desamparado. Esa es la razón por la cual te sientes desamparado. Porque tu pecado es tanto y es tan grande que si no le pides perdón a Jesús, el Padre no puede mirarte. Y de la única manera que Él te ve es a través de Jesucristo. Y para que Jesucristo esté al frente tuyo, siendo el instrumento por el cual el Padre a través de Él va a mirar, para ello tú tienes que aceptarlo, recibirlo. Y para recibirlo y aceptarlo, tú tienes que reconocer que tú eres un pecador y que te has alejado de Él. Padre, gracias.